Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Confinados, presentándote el capítulo Mi casa y los cambios generados por la cuarentena. Tamara Bernal, que es psicóloga, y Cecilia Ahumada, amiga de nuestra casa, nos invitan a reflexionar sobre el lugar en el que más hemos estado en los últimos meses. ¿Cómo administrar esta casa que se transformó en múltiples espacios? ¿Algún día volveremos a la normalidad que teníamos en nuestros hogares? ¿Será que la pandemia tornará nuestras relaciones más frías? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola a todos, bienvenidos al programa de tarde. Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie Confinados, donde hemos ido conversando sobre temas relevantes que nos afectan día a día. Hoy me acompaña una amiga que ya es de casa, podríamos decirlo así. Ella es Tamara Bernal, psicóloga clínica infanto-juvenil y de adulto, con una experiencia de alrededor de 9 años en su profesión. Hola Tamara, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Cecilia, hola. Aquí estamos contentas nuevamente de acompañarlos a ustedes y poder colaborar con esto tan lindo que ustedes hacen. Gracias, muchas gracias. Tamara, aunque tú has estado con nosotros ya varias veces y algunas de las personas te conocen, a mí a pesar de eso, como hoy día seguramente vamos a tener otras personas que no te conocen, me gustaría que hicieras una pequeña presentación de tu situación de familia, si estás casada, y también que nos cuentes un poquito de la parte laboral. Mira, llevo, como tú decías, 9 años ya en la práctica, en este trabajo maravilloso que es la psicología, la psicoterapia clínica. También tuve un tiempo, 4 años más o menos, en el trabajo que tenía en una oficina que velaba por la protección de los derechos de los niños, en el que yo realizaba peritaje psicológico para que se restituyera los derechos de esos niños. Entonces, ahí es una experiencia ganada, por supuesto, que claramente ahora también la adjunto con lo que hago también en la clínica. Por otro lado, estoy casada, felizmente, mi esposo es arquitecto, así que ahí complementamos nuestras áreas de alguna manera. Tengo un hijo de 4 años, Gastoncito, mi primer hijo, y Genarito, que tiene 6 meses, que es un gordo hermoso, ¡ay, qué nos llena lindo! de alegría. Sí. Tienes tus dos Así, varones ahí. mis dos protectores, así que nuestra tribu ya creció. Bueno, una perrita pequeña que ella es la primera de todos, que ella llegó antes. Y bueno, es nuestro angelito guardián también, y que también se suma a esta A familia. esta familia, qué lindo. Bueno, Exacto. un gusto saber, pues conocerte y bueno, ahora entonces ya nos podemos disponer a conversar. Súper. Mira, el tema que vamos a conversar hoy tiene que ver en realidad con todo lo que hemos estado viviendo este último tiempo, estos últimos meses. Y la verdad que bueno, hemos sido todos afectados por lo que estamos viviendo, la pandemia y toda esta situación. Entonces, el tema de hoy es mi casa y los cambios por la situación de la pandemia. Exacto. Y en relación a eso es que yo te voy a hacer algún comentario para hacerte ahí algunos alcances y preguntas para que tú ahí nos vayas comentando.
con la pandemia nuestras casas sin duda han cambiado mucho porque pasaron a ser ahora oficinas, colegios, Uf, restaurantes, gimnasio y no sé cuánto más porque bueno, dependiendo también de los espacios. sí. En relación a esto, ¿es posible que esta nueva forma de vivir que hemos tenido que adoptar en este último tiempo haya causado o pueda causar estrés en las personas, en las familias? Mira, interesante todo lo que tú planteas, porque quedarse en casa trae consigo una inminente reestructuración al interior de la familia, Ujú. ya que empezamos a funcionar con la mayoría de nuestras labores que antes hacíamos cotidianamente en distintos espacios, ahora los concentramos todo en un mismo lugar, que es la vivienda. Claro. Y en la vivienda, aparte de realizar lo mismo de siempre, se nos añade, bueno, en las que estamos en confinamiento, Mm. se añade el teletrabajo y por supuesto que en familias con niños también se añade que están en etapa escolar, se añade la educación también. Por lo tanto, es un error comparar que esta situación es un relajo, es una vacación, porque en la práctica no es un trabajo doble. Mm. Sin duda. Por ende, aparte de seguir con el estrés del cotidiano vivir antes de la pandemia, porque el trabajar siempre supone una cuota, aunque sea mínima, de estrés, ya porque son los desafíos diarios y cotidianos, pero ahora se nos suma el estrés de afrontar porque es un escenario nuevo, Claro, total. por lo que estamos aprendiendo a manejar. Entonces es como caminar en una cuerda floja, entonces cuidamos cada paso y vamos a través de ensayo y errores viendo las mejores estrategias. Mm. Por eso resulta necesario redoblarle inicialmente el esfuerzo para reacomodar la dinámica al interior del hogar para que podamos seguir funcionando con éxito. O sea, no podemos funcionar como lo hacíamos antes porque el escenario es Claro, claro que diferente. sí, de todas maneras. Y en relación también al tema del cambio, eh, otra cosa que también cambió y que ocurre cada vez que nosotros es necesario que salgamos, salimos y volvemos de la casa, ahí se nos provoca todo un trastorno porque ahora tenemos que volver, Mm, cambiarnos la ropa, echarla a lavar de inmediato. ¿Qué hacemos con los zapatos? sí. Lavarse las manos muchas veces. ¿Tú crees que este tipo de comportamiento vamos a mantenerlo o van a haber algunos rasgos de él después de la pandemia? ¿Y qué hacer también para no convertirnos en maniáticos en función de lo que está Del pasando, del virus. virus? Sí, sí. Toda la razón ahí, en la pregunta ahí está muy bien dirigida porque eh, es lo que va a pasar. Mm. Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos creando rituales de comportamiento en la medida que lo vamos repitiendo. Ya Claro, llevamos 3 meses, sí, vamos al cuarto mes, claro. y estos comportamientos se van naturalizando y van formando parte de nuestro repertorio normal de comportamiento. Mm. Y creo que en la manera en que nos vamos informando de fuentes confiables y nos vamos actualizando y nos vamos educando sobre el tema, vamos a tener más sentimiento de certidumbre porque estas medidas uno las toma porque sabe que hay una amenaza real, ¿cierto? Claro, Pero en la medida de que esta amenaza real vaya desapareciendo, entonces tenemos que actualizar también nuestra forma de operar. claro. Ahora, la certidumbre nos va a ayudar a gestionar los cambios y a generar cambios idóneos y que sean acorde a nuestra realidad. Ujú. Sin embargo, para ser honesto, nos va a costar. Sí, eso Sí, es verdad, nos va a costar. ¿En qué sentido? En que las medidas que estamos utilizando ahora nos están ayudando a mantenernos a salvo. claro. Es muy probable que perseveremos un poco de tiempo más, eso va a ser natural y hay que tener paciencia con eso y
y no ser tan castigadores con las personas que perseveren un tiempo, y podamos quedarnos con aquellas medidas que quizás nos pueden ayudar post pandemia. Por ejemplo, lavarse las manos, yo creo que es un buen hábito y que quizás vamos a minimizar el alza de otras enfermedades, de Claro, otros resfriados comunes. Entonces, hay medidas que puede que nos acompañen el resto del tiempo. claro, Sin embargo, hay patologías que se ven potenciadas con estas nociones de peligro y de esta noción de que está todo contaminado. Entonces, mm, estas patologías se ven muy reforzadas con esta claro, realidad. claro que ¿Ya? sí. Entonces, ahí hay que prestar atención en cuando esto pase, cómo el individuo sigue funcionando. Y esto ya es a nivel individual, que la persona sea consciente de que si esto lo sobrepasa, a pesar de que la pandemia ya haya pasado y ya no hay un riesgo real, Claro, ahí ya necesita el apoyo de un especialista justamente. que le ayude, porque claramente esto ya va a representar un malestar para la persona como para su entorno, porque no va a ser coherente con la realidad. Claro, claro, sin duda. Claro, y ahora de repente a uno le pasa que claro, cuando ya algunos de estos países que están volviendo a la normalidad, uno los ve que están no usando mascarilla o están todos juntos. Ahora ya nos parece como extraño eso, Sí, ya provoca un impacto. exacto. Pero como digo, es bueno estar informándose y actualizando, porque como en la medida que pasa el tiempo vamos teniendo más certeza de Claro, cómo es el contagio de estos bichos. Ya se sabe que en ambientes ventilados y claro. con una distancia mayor a los 2 metros, la probabilidad de contagio baja bastante. Entonces, ahí ya Exactamente, vamos como modificando a unas medidas de protección más asertivas, eh, y que nos permitan sobrevivir y estar invictos. claro, sin duda. Tamara, mira, yo he pensado que el encierro por la cuarentena creo que también nos ha permitido reflexionar sobre temas que de repente podíamos haber dado por sentado, Mm, como es la importancia de las relaciones saludables y también la importancia de compartir. ¿Cómo mm. tú has sentido este cambio o esta situación en tus pacientes? ¿Tú sientes que algunas personas que han llegado a verte les ha afectado? Y también por otro lado, ¿crees que nos volveremos más distantes con quienes o a quienes amamos? ¿Nos acostumbraremos mucho a las Mm. relaciones por la pantalla o en forma virtual? Mira, yo creo que la pandemia nos tiene a todos pensando, reflexionando Mm, sobre esta nueva experiencia, porque es muy sí, novedosa. total, sí, pues, Entonces creo que vamos sacando lecciones cada día, ideas y nociones sobre la manera en que estamos llevando este reto, de tal manera que vamos aprendiendo y esto nos va a quedar como recurso para un próximo evento similar o, un próximo evento. Esto claro. es un recurso que estamos armando. La necesidad de contacto a la que estábamos habituados se va notando en la medida que pasa el tiempo, Mm, ¿ya? Porque con sí, cierta frecuencia uno tiene el contacto presencial con las personas y es ahí cuando comenzamos a experimentar la necesidad, la falta. Sin embargo, se nos abrió la oportunidad de explorar una alternativa tecnológica claro, y que nos ha resultado útil. sí, pues, Estamos aprendiendo de esto también y con el tiempo sabremos manejarlo mejor seguramente. Esta situación nos ha presentado un reto también para ingeniar la manera de transmitir nuestros afectos, como también para captar más allá del lenguaje. Hay tanta información
que está dentro de lo corporal, lo gesticular, el tono de voz que se pierde a través del contacto virtual. Entonces esto requiere un esfuerzo mayor de la persona que está contactándose por este medio alternativo, Claro. que de manera presencial es mucho más fácil. Sí, nos ayuda a entender esta herramienta, nos ayuda también como a nutrir los vínculos. Hay que verlo como una alternativa y a entender cómo personas por diferentes motivos que están distanciadas mantienen sus vínculos. Por ejemplo, un hijo que se va a estudiar de intercambio, hasta los astronautas que pasan muchos meses ahí en el espacio y tienen Alejado. familia, exacto, o personas por trabajo, los militares que a veces se van a misiones al extranjero. Vemos que hay muchas situaciones que han tenido que recurrir a esta herramienta, por lo tanto, podemos ahora un mayor, al tener nosotros también esta cercanía y al estarlo utilizando, vamos a tener un mayor recurso para sintonizar con ellos, para entenderlos también. Claro. Ahora, también hemos aprendido que hay trabajos que se ajustan perfectamente al medio virtual, claro, o tipos de educación que ya vemos que no son tan necesarios en espacio físico y que perfectamente se puede flexibilizar en eso. Pero cuando tú dices vamos a seguir en esta línea futuro, yo creo que no. Creo que va a ser difícil acostumbrarse a esto. Pero sí va a ser una alternativa más con la que vamos a contar y podemos echar mano. Sin duda, sí. No hay como el contacto presencial. Sí, de todas maneras. Pero es increíble de todos modos cómo los seres humanos nos vamos adaptando y nos vamos acostumbrando, porque ahora eso de, no sé, a mí me pasa por lo menos con la experiencia de mi mamá, que voy a su casa, le llevo sus cosas, ella vive solita y claro, y hasta ahí nomás, hasta la puerta y nada más. Entonces es increíble cómo nos vamos acomodando. Exacto. Y esa es una virtud maravillosa del ser humano, que yo creo que el Creador nos hizo con esa facultad de adaptación, de inteligencia. Y creo que la ciencia está aumentando de tal forma y que tenemos que echar mano de estos avances, porque sin duda nos hace conocer una dimensión que era más desconocida para nosotros. Y viendo el tema de lo que está pasando y de lo que uno ha reflexionado, por ejemplo, sobre la importancia que nuestras casas sean un lugar emocionalmente seguro. Para algunos la cuarentena ha sido la oportunidad de poder pasar más tiempo en familia, de poder aprovechar ese tiempo, compartir, pero para otros está a lo mejor siendo una instancia en que se han dado cuenta que a lo mejor la familia no era la familia que esperaban o que efectivamente tenían, por todo esto de estar juntos, de estar tanto tiempo juntos. ¿Piensas tú que será una oportunidad para que las personas puedan valorar sus relaciones? Es un tema relacionado con la convivencia y creo que si hay que decir algo respecto a esto, mira, vamos a hablar un poco del tamaño físico de una vivienda, ¿ya? Sí. Que mucho se ha hablado de esto, ya que puede suponer un estresor, ya si el ambiente es reducido respecto a la proporción de personas que ahí habita, puede significar un estresor. Sin embargo, esto no es una sentencia ni una fuente de conflicto por sí misma, como se tiende a pensar. Lo que realmente influye es la salud de los vínculos y su capacidad de ser funcionales como sistema. Las familias están aprendiendo a funcionar juntos más tiempo que hace 3 meses atrás. Y eso es lo que realmente afecta. Pueden haber 5 personas en una casa pequeña
y sin embargo si hay amor, hay amabilidad en esas relaciones, la realidad va a ser, van a buscar la manera de sobrellevarla bien. A pesar de que el espacio les Claro. puede generar cierta incomodidad, van a buscar la forma, ¿ya? Porque es una familia con vínculos sanos. Es un reto que no va a estar libre Claro. de errores, pero la capacidad de la familia a sobreponerse va a marcar la diferencia y este esfuerzo puede hacer de que la familia se fortalezca. Y sí, Sin duda. sí, y si ya hay, por ejemplo, hay familias que ya las relaciones eran disfuncionales en el hogar y pueden tener un espacio físico gigante, les pueden sobrar habitaciones, ¿cierto? Claro. Pero con el confinamiento donde van a pasar más tiempo juntos, es muy probable que estas tensiones, estas disfuncionalidades se intensifiquen en estos casos y hay que intentar cosas nuevas para que esta familia con estas disfuncionalidades pueda mejorar. Debiesen probar con introducir cambios, por ejemplo, experimentar con la amabilidad y la paciencia, ¿ya? Sí, sí. Ahora es como un experimento, o sea, yo hago un queque y le voy a añadir ahora esencia de vainilla, a ver cómo me sabe el queque y obviamente va a saber diferente, es lo mismo. Sin Claro. embargo, cuando la dinámica es demasiado disfuncional y dañina, claramente que se requiere ya la intervención de un especialista Claro. o de que la familia o un integrante de la familia o de algún vínculo tome decisiones, ya, porque estamos hablando ya de daño, de incluso de infracciones que ocurren dentro de la familia, de quiebres muy fuertes y violentos. Entonces ahí hay que recurrir a las redes de apoyo disponibles para que ya intervengan en esta realidad ya tóxica, que no está siendo sana, ¿ya? Y que está afectando a las personas que ahí están. Entonces hay familias que se suelen sostener con ciertas disfuncionalidades, pero hay otros hogares donde las familias son muy caóticas, son muy violentas, entonces ahí ya no podemos hablar de Claro. seguir sosteniendo estos vínculos, sino Sí, más bien requieren de una intervención. Y hay que decirlo porque claro. es muy difícil tomar esas decisiones para las personas que viven en esos ambientes y hay que apoyarlas a que tomen decisiones saludables por muy difíciles que les sean, porque es muy difícil romper esos círculos viciosos. Claro, me Entonces imagino. hay que animarlas a que se empoderen, de que el ambiente las va a proteger, de que uno va a estar ahí para protegerlos en caso de que algo ocurra y que tomen la decisión. Sin duda es un desafío gigante para todos, Exacto, ¿ah? Como tú bien nos has dicho, en realidad, claro, para los que tenían relaciones saludables, familiares, va a ser una posibilidad de fortalecerlas. Y en estos otros exacto, casos, claro, también tomar decisiones y definir un poco lo que ahí estaba a lo mejor oculto, que no, exacto. que por, Va a salir, sí. claro, claro. Y en relación, ¿cómo hacer para que mi casa sea un lugar seguro en cuanto a protegerme del virus? Bueno, ahí tenemos todas las recomendaciones médicas y bueno, también me imagino ustedes como la parte psicológica también nos pueden ayudar en ese sentido, pero también para validarme como persona, porque claro, yo estoy resguardándome principalmente de no Mm. contagiarme, de cuidarme, de tener todos los resguardos, pero también para validarme como persona. ¿Cómo ahí me mantengo? ¿Cómo sigo por ese lado? Sí, se está hablando de un síndrome, si bien no está establecido como tal, pero se está hablando porque, bueno, esto nos tiene improvisando esta pandemia y que Mm, se llama el síndrome de la cabaña. ya, Se comenzó a hablar en Europa porque ellos llevan ya 6 meses en esto claro, y ya se han podido ver ya en un lapso de tiempo los efectos ya de cómo va el virus, la pandemia afecta a las personas, el confinamiento.
y se está utilizando este miedo, o sea, este término para hablar del miedo de salir de la casa en tiempos de coronavirus, y es un temor relacionado a una amenaza que es real y está ligado a un riesgo, al riesgo de contagio. Y por lo que salir generaría en la persona, o genera en la persona, un grado de malestar por el temor a ser contagiado, por lo que tiende a permanecer en la casa. Claro. Está bien esto, ¿ya? Ahora, la serie de estrategias que usamos dicen que la combinación de estrategias han ayudado a que esto o sea, lo que dicen los especialistas es que esta pandemia podría haber sido peor, pero se dice que las estrategias que están usando las personas están funcionando, no como queremos, no como deseamos, de que el virus desaparezca completamente, pero podría haber afectado a más personas. Entonces tenemos que tener esa visión de que sí, el aislamiento sí está funcionando, etcétera, pero también hay otras medidas psicológicas, como tú decías. Claro. Que tienen que ver cómo yo también resguardo mi salud emocional y psicológica en este contexto tan complejo. Y es difícil, ¿ya? Pero aquí me gustaría sacar ciertos mitos. Es natural sentir temor. Sí. Es natural sentir cansancio, sentir tristeza un día. Es normal. Entonces, ya ahí ya nos sacamos esa presión y ese miedo a que tendré algo, tendré algún trastorno. No hay un trastorno ahí que esté aflorando producto de la pandemia. Sí hay situaciones que se van a gatillar porque la pandemia sí representa un estresor, pero el confinamiento sí genera agobio, Sí. agotamiento, porque estamos usando todos nuestros recursos posibles, la Claro. creatividad, la paciencia, la tolerancia. Entonces van a haber días donde hay personas que se van a ver sobrepasadas y es normal que se sientan agobiadas. Entonces vamos a sacarle ese peso de que está bien y que estén tranquilas frente a eso, que pase ese mal rato va a pasar. Van a descansar y al día siguiente van a sentir de que esto ya no está tan presente, esta emoción negativa. Sí hacer el alcance que hay personas que si tenían alguna patología que no estaban viendo antes, probablemente que en un ambiente estresor sí se los va a hacer notar. Se va a gatillar. ¿Ya? Claro. Exacto. Claro. Otra medida que ayuda mucho a las personas es mantener el contacto con personas de confianza, que puedan comunicarse con ella con cierta frecuencia. ¿Y por qué con personas de confianza? Porque es con ellas con quien nos permitimos ser más vulnerables y podemos mostrar nuestras debilidades. Nos conocen y cuando somos vulnerables o débiles, ellos de alguna forma no nos avergüenzan, sino que nos contienen, nos escuchan, nos aceptan. Entonces eso permite un desahogo muy sano, fortalece la relación también de ese vínculo y la persona sale aliviada. Entonces ese tipo de contención emocional que se brinda a la red es muy bonito que se da. Lo otro es establecer algunas rutinas en relación a necesidades fisiológicas, por ejemplo, comer, almorzar, la higiene y el descanso, o sea, es parámetros bien generales, o sea, no así horarios tan extensos y como este es el horario que yo salgo a hacer ejercicio, porque al final estas listas a veces son imposibles de cumplir. Solamente una lista sencilla en base a necesidades fisiológicas y ahí uno va viendo que si le sobra tiempo, ahí uno puede incorporar alguna otra actividad. Claro. Bueno, está también el trabajo, así que también hay que ponerlo en la lista, sin duda. Pero esas son como algunas recomendaciones que también las hace el Ministerio de Salud, que es importante recordarlas para que se nos haga hábito finalmente estas medidas preventivas de la salud mental. Hay algo que me gustaría hacer notar, que existe la llamada agorafobia, ¿ya? Que es muy parecida al síndrome de la cabaña, pero a diferencia de la agorafobia, que es temor a estar en espacios
público o donde haya muchas personas es un temor muy fuerte, ¿Ya? pero la amenaza no es real, ¿ya? Mm, Entonces, es bueno saber esto cuando pase la pandemia, ¿ya? Cuando estar consciente de que o- ojalá no se genere esta agorafobia. claro, Probablemente hay personas que la van a sentir, donde van a sentir que se van a morir porque el temor las sobrepasa, claro. pero a diferencia de lo que estamos experimentando nosotros es un miedo justificado. Mm, Bueno, y respecto a lo que estamos haciendo es todo en quedarnos en las casas como una medida de protección. Hay que felicitarla, hay que hacerla, hay que valorarla de que el quedarnos en nuestras casas, los que podemos, claramente, claro, es un acto de nobleza y de solidaridad con el otro que no puede hacerlo, con el que tiene que salir a trabajar claro. para sostener, digamos, digamos, el sistema, para que podamos tener alimento en nuestras casas muchas veces. Exactamente. Entonces, entendemos que todos estos cambios que estamos haciendo no es por uno, sino que estamos haciendo un acto de generosidad Total. por los más vulnerables y por las personas que están brindando soporte a las personas enfermas. Entonces, hay que valorar eso, de que lo que estamos haciendo está bien y es un acto muy solidario y que lo tenemos que seguir haciendo. Sí, sin duda. Y la verdad que yo creo que de esto tenemos que sacar muchas lecciones positivas, porque no ha sido un tiempo menor el que hemos estado en una condición tan distinta a la que la mayoría de Mm, las personas teníamos. Entonces, yo creo que de todo lo malo tenemos que sacar cosas también positivas. exacto. Eh, Hoy, Tamara, y creo que ya se nos va acabando el tiempo, pero ya Sí, como para ir terminando, mira, algo que no puede faltar y que es el tan usado, el uso de la mascarilla que hemos usado tanto durante todos estos meses. Pero yo aquí te quiero pedir que tú nos des algunos consejos con respecto a esto, que nosotros, como te decía, claro, para salir hemos usado tanto la mascarilla, llegamos a la casa, nos desprendemos de ella y nos desprendemos de ella en todos los aspectos, mm, en la protección de lo que tiene que ver con el virus y también en lo que significa estar de cara limpia a nuestra familia, a con mm, quienes estamos aquí confinados y con quienes tenemos que enfrentarnos como somos, a lo mejor ya con un poco de estrés, a lo mejor sin ganas de ponernos a cocinar, a lo mm. mejor, no sé, sintiéndonos que estamos a lo mejor con algunos síntomas. Eh, ¿Cómo podemos ahí enfrentar este tipo de situaciones? ¿Qué nos podrías tú recomendar o orientar? Sí, es una interesante analogía, esto de la mascarilla que cubre, ¿cierto? Es una paradoja. Sí, Usamos la mascarilla para protegernos, sí, ¿cierto? sí, sí, Y la hacemos por miedo a ser atacados o infectados por algún patógeno del que sabemos que puede ser muy perjudicial. exacto, Y la única necesidad que yo veo de que a veces seres queridos recurren como a cubrirse, simbólicamente hablando, claro. es nada más que por un miedo también, que Mm, es el miedo a lastimar o a causar una reacción que perturbe la salud del vínculo. Quizás el otro es muy severo en su reacción y surge esta necesidad de esconder. mm, Por ejemplo, el miedo al rechazo, ¿ya? Pero es un intento de protegerse, sí. ¿ya? Y en ese punto siempre hay que pensar la manera saludable en cómo transparentamos las cosas antes de decirlas. Hay que pensar un poco. Mm, Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy, muy tierno. En el caso de los niños, ¿ya? Y hay veces que es necesario cubrir cierta información, por lo que ahí nosotros
somos los papás más cuidadosos porque hay información que no es apta para su comprensión y no posee las herramientas. Claro. ¿Ya? Y ahí uno puede hacer la analogía con una persona grande, que a veces uno tiene que cuidar la forma en la que contamos las cosas. A veces con menos dureza es mucho mejor que decir palabras duras. Aquí, bueno, con los niños también. Claro. Decimos la información de una forma distinta para que ellos puedan modular esa información. Se la decimos de manera amable y sencilla. Claro. Y le decimos la verdad igual, ¿cierto? Sí, pero claro. la manera es la que cambia. Es distinto. Entonces, la invitación es esa, a que busquemos una manera cercana, amorosa de decir las cosas. ¿Ya? Y de esta manera va a bajar los niveles de defensivas que tenemos o las corazas que a veces nos ponemos para transparentar a veces nuestros agobios, nuestras vulnerabilidades. Exacto. Porque a veces nos tratamos de mostrar fuertes, pero también nos agotamos. Entonces, también el solo hecho de disculparse cuando uno reconoce que ha fallado, ya eso baja el nivel de defensivo de un vínculo. Claro. Claro. Así que intentar aprobar esto diferente. Esa es la invitación. Súper. Tamara, hoy ha sido súper interesante conversar contigo. Estamos con un tema que es tan atingente y que día a día estamos aprendiendo y necesitamos de recomendaciones, de consejos, de ayuda. Así que te agradecemos mucho, Tamara. Gracias por acompañarnos, por tus aportes, por todo tu mensaje que ha sido de mucha utilidad. Gracias a ustedes de verdad por de alguna forma ustedes están acompañando a muchas personas, así que creo que de alguna forma también mandarle un abrazo a las personas de que esto va a pasar, así que mis felicitaciones también a esta iniciativa que detrás de esto hay muchas personas, así que el abrazo y las felicitaciones van a ellos también. Gracias, muchas gracias. Bueno, Tamara, me despido de ti, te agradezco una vez más, espero que nos volvamos a encontrar en otro episodio, así que muchas gracias. Ya, pues un abrazo gigante para ustedes. Otro, gracias, Tamara. Ya, chao. Los dejo a todos amigos invitados para que visiten también nuestros sitios web somoscondominio.cl. También pueden visitar nuestras plataformas digitales, YouTube, Instagram, Spotify, encontrándonos con el mismo nombre, Somos Condominio. Esperamos que haya sido un programa de provecho para ustedes. Estamos seguros que esto también va a pasar pronto. Y los esperamos en un próximo episodio. Un abrazo grande. Chao. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.